Pues bien, ¿cómo te sientes, Hilario? Buenas noches a todos ustedes, público televidente. Estamos bien. Y público internauta que nos ven por todas las plataformas de redes a nivel Claro que mundial, porque nosotros estamos conectados a través de la plataforma de Global TV. Canal 80 y los canales, claro, internacional 1073 y el canal 73 local. Exactamente, además de la plataforma de stream, Facebook, Roku, YouTube, Roku, que es el emparme internacional de este canal, y nos vemos a nivel mundial. A través de Secretos de Voz en Voz. Su programa, agradecemos la atención que nos brindan todos los días nuestros telespectadores. Anunciamos que hoy tenemos un teléfono para quienes quieran comunicarse con nosotros. Si nuestro director puede ponerlo en pantalla, se lo vamos a agradecer. Mientras tanto, vamos a decirle los temas que vamos a tratar en la mesa de diálogo y de análisis. Vamos a darle una introducción. Ahí están los teléfonos por los cuales se pueden comunicar directamente en nuestro estudio. Y así 809-339-1476. Cualquier denuncia, cualquier información, pues nos la pueden servir a través de ese número telefónico. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Lluvioso, bastante lluvioso en la ciudad de Santo Domingo, mucha agua. Y bueno, eso es bueno. Es muy bueno, muy bueno. Hilario, nosotros queremos hablar y vamos a abordar de manera seria temas que son muy preocupantes para la población, y la población puede usar esos teléfonos porque mucha gente está padeciendo del problema de que le están invadiendo su terreno y las autoridades no están dando respuesta eficiente a los propietarios de esos terrenos a la hora de que asisten a un destacamento, a la hora de que se tramite el problema a la justicia. Entonces, eso es lo que incentiva el que esas asociaciones, porque este país está llena de asociaciones de invasores de terreno, en todas partes, en el interior de invasores de fincas, aquí en la capital de invasores de terreno, aquí hay lugares donde la gente no puede ni vivir. Porque hay políticos que toman eso como una manera de retribuir a sus adeptos. Pero yo entendía. Y debe haber un régimen de consecuencias. Mira, yo entendía, porque yo voy a hablar claro, no es exclusivo de este periodo de gobierno, ni del actual gobierno. Ahora, sí yo entendía que el gobierno actual, el gobierno del cambio, iba a tomar el toro por los cuernos, porque se supone que el espíritu privado que tienen los empresarios que han asumido el poder en el gobierno del cambio iba a hacer que hubiera reglas claras en cuanto a la protección de la propiedad privada. Se va trabajando al pasito, yo creo. Estamos involucionando 20 años, Hilario. Ahí yo te contradigo, porque oye, tú estás hablando con una persona que tiene propiedad invadida. Hay que meterlo en... No, espérate. Yo tengo propiedad invadida, soy indoliente. Porque eso es muy fuerte, que uno tenga su propiedad y que al otro día amanezca invadida. Y peor todavía, cuando hacen uso de personas oficiales y militares para hacer esa invasión. Eso es lo más delicado de esto. No, es que es una asociación de malhechores, óigame, señores, y lo estoy denunciando con toda claridad aquí. Hay una asociación de malhechores creada en la que hay invasores de terreno que parten recursos de chantaje, porque es chantaje. Ellos le echaron 10 años y muchísima incautación a la madre de la menor que tuvo el problema con el pelotero Wander Franco. Pero aquí hay asociaciones conocidas por todo el mundo y personas en la que yo tengo un amigo que es coronel y ha tenido que pagar 2 veces y le sigue invadiendo el terreno a un coronel, a un coronel de la Fuerza Aérea. Entonces, porque esas asociaciones están establecidas legalmente y funcionan con militares de la zona donde se invaden esos terrenos. Funcionan con personas que están vinculadas a la fiscalía, que con su lenidad, y lo estoy diciendo claramente, con su lenidad y con su tardanza, incentivan que la gente, la salida que busque sea de dar dinero. Bueno, señores, Luis Jiménez ha comenzado con un tema caliente, donde ahorita vamos a dar más detalles. Hay el tema también Vamos a darle también unos topecitos nada más para ahorita entrar en detalle. Que hay 2 temas internacionales, que es
el asunto de los hijos nacidos de ilegales en Estados Unidos, que la Suprema Corte acaba de fallar a favor de Trump y sus medidas, donde ya los hijos de ilegales no, aunque hayan nacido en Estados Unidos, no son ciudadanos norteamericanos. Y otro punto también, la Suprema Corte de Estados Unidos ha hecho una interpretación así. Que vamos a ver en detalle ahorita y vamos a entrar en el fondo con esto. No, al director que me busque el estatus, esa resolución de la Suprema Corte, por favor. El estatus de protección temporal, el TPS, que es un beneficio migratorio temporal que permite a ciudadanos de ciertos países que no pueden regresar de manera segura a sus países. Dentro de eso hay 500,000 de personas acogidas bajo ese plan. Hoy terminó. ¿Qué significa ¿Cuáles eso? son ese 500,000 de personas? ¿Qué significa eso? Que ahí hay unos 4 o 5 países involucrados y la mayoría son de Haití. Pero es que, oye lo que ocurre, Sí. lo vamos a idear en la Sí. mesa. Las condiciones por las que una persona no puede regresar a su país tiene que ser porque está siendo perseguida por razones políticas o por asuntos raciales, ¿entiendes? Todo ilegal. En Haití hay bandas, pero las Sí. bandas no están persiguiendo a personas específicas. La población está sometida a ese estado de asedio, no es exclusivo. Ahora, pueden haber jefes contradictorios a una banda determinada que no puedan regresar porque van a ser linchados, pero eso es una minoría. Es una Ahí minoría. está la banda más fuerte que los Sound Party, la banda más fuerte que hay en Latinoamérica. ¿Cuál es de los esa? haitianos. Los Sound Party. Están bajo esa propaganda. Que caen dentro de esa misma protección, que también quedan desprotegidos como ilegales. Todos ilegales que están en Estados Unidos, ¿qué les toca hacer? Medio millón de personas que tú dices que están. Medio millón adicionales. Medio millón. Medio ¿Y tú millón. crees que es verdad? Sí, pero claro. Todo el que está en Estados Unidos dice que es por razones políticas que no puede volver a su país para que lo Estados dejen Unidos allá. tiene 360 y pico de millones de habitantes. No, yo te estoy hablando de que no hay ¿Por medio qué? millón de ilegales en Estados Unidos. Bueno. Que no pueda volver a su país Vamos por entonces, razones de peligro. Eso no es Le así. vamos a pedir al señor director que cuando entremos en la mesa de los detalles, entonces vamos a sacar materia. Al público nuestro que por favor, antes de irnos a la pausa, que sepa que tiene un teléfono si quiere conversar con nosotros, darnos sus opiniones, que está ahí en pantalla, el 809-339-1476. Director, disponga. Otro tema que también vamos a ver sobre la mesa, señores, es un tema candente. El mercado internacional del petróleo, los combustibles y el aumento que se ha reflejado. Que en el aquí día ya lo de hoy. experimentaron, aquí empezaron a subir. Así es que... Sin haber subido. Sí, señor director, vemos los detalles en unos minutos. Estamos de nuevo en... Yo manejo la finca de la familia, arriendo finca y tengo la mía propia también. Con los créditos estamos muy bien. Actualmente la producción ha aumentado un 20% con relación a años anteriores, pero en el futuro vamos a seguir aumentando la producción porque estamos mejorando mata de 70, 80 y 100 años que estaban produciendo 35 libras por tarea. Por lo menos tenemos la meta producir de 100 a 125 libras por tarea. Quiero explicarle a ustedes que nosotros los productores, supongo que en el país entero, pero estoy hablando en el caso de Gaparenal, hemos tenido todos los obstáculos para poder conseguir préstamos en el Banco Agrícola en administraciones anteriores. Ahora nos están prestando dinero desde más pequeño al más grande productor. Yo puedo esperar que el mercado mejore y también exportarlo, porque antes por falta de recursos no podía exportarlo. Quiero darle las gracias de una manera especial al administrador del Banco Agrícola, don Fernando Durán, por ser el primer administrador que ha compartido con nosotros en el pleno campo con todos los productores de Gaparenal. Es la vez primera en 40 años que yo tengo trabajando en cacao. Y eso merece un aplauso al presidente y al administrador del Banco Agrícola, don Fernando Durán.
La Cámara de Diputados aprobó el 34º Grupo de Resoluciones Internas para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas pendientes de conocimiento. Durante la sesión, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajan en varios proyectos cuyo estudio están avanzando para tratar de que sean aprobados en la presente legislatura. En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, Alfredo Pacheco, en su rol de secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, participó en la conferencia Función de Representación en la Democracia Moderna y su rol en una transición justa llevada a cabo en Panamá. Como parte de las acciones formativas que impulsa el Departamento de Recursos Humanos, se llevó a cabo el taller Trabajo en Equipo, impartido por José Luis García del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Y 40 comisiones se reunieron durante toda la semana, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos de nuevo. Saludos señores, aquí estamos de nuevo en su programa Secretos de Voz en Voz, que se transmite por los canales Claro TV, Canal 73, 1073 Internacional, por Global TV 80, las plataformas internacionales de Roku y las vías streaming, señores. Y nosotros tenemos unos temas bastante calientes en el día de hoy, unos temas de primicia, unos temas que están saliendo pues de último minuto. Ustedes saben que la embajada norteamericana en días pasados emitió una orden a todos los ciudadanos norteamericanos que estén en la vecina nación de Haití para que salgan lo más pronto posible de esa nación. Luego flexibilizó el anuncio diciendo, para que no entraran en pánico, de que utilicen cualquier vía y cómo puedan salir de allí sin tener que arriesgar sus vidas. Y estamos viendo que el tema de el tratado, el estatus de protección temporal, el TPS, que le daba protección a los inmigrantes en Estados Unidos, los inmigrantes ilegales, como beneficio migratorio temporal, que le permitía a estos ciudadanos de manera segura, que no pueden regresar a sus países de manera segura, por las condiciones extraordinarias y temporales, residir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Hoy cesó ese tratado que había con esos inmigrantes y ya se venía diciendo que 500,000 de inmigrantes en esas condiciones quedan desprotegidos y por lo tanto, pues eso era como la ley que tenían los cubanos de los pies secos, pies mojados, que se lo quitaron, Obama se lo quitó. Ahora este tipo de tratado hoy acaba de anunciarse que ya cesó y eso significa que cientos de miles de inmigrantes, unos 500,000 inmigrantes, ya quedan desprotegidos y quedan a expensas del ICE y de todas las autoridades migratorias para deportar a esas personas que están en Estados Unidos. Principalmente, y nos compete a los dominicanos, el tema de los haitianos, los vecinos haitianos, de los cuales, luego de esa alarmante llamada que hizo Estados Unidos a sus ciudadanos en el vecino país, se complementa con lo que está sucediendo y con los acuerdos que se están llevando a través de esta asamblea de la OEA que se está celebrando actualmente. Cesa hoy ese tratado de los TPS, ese tratado de protección temporal a esos inmigrantes que podían trabajar de manera segura y quedan a expensas de ser deportados. Por lo tanto, se viene a cumplir lo prometido de que cerca de 500,000 de personas que estaban acogidos de unos 4 o 5 países del área, dentro de los cuales la mayoría son ciudadanos haitianos, van a ser deportados hacia Haití. Como también ahí está la banda más fuerte de Latinoamérica, que es la banda criminal de los Soul Party, que está en esa situación en los Estados Unidos, principalmente en la Florida y Miami. Jiménez. Sí, Hilario, yo quiero tocar una arista que me luce que mucha gente no está tomando en cuenta.
Tú sabes que en los Estados Unidos de Norteamérica, la aplicación del derecho migratorio, su aplicación, su ejecución, independientemente de las leyes que hay y las enmiendas, que luego vamos a tocar lo que tiene que ver en otro momento, más adelante de este programa, la resolución y la posibilidad de anular lo que tiene que ver con los niños nacidos allá, lo del jus soli y el jus sanguinis. Pero vamos ahora a centrarnos en lo que tú estás explicando, porque es muy importante ese anuncio y análisis que tú haces. Yo quiero tocar una arista, y es la de el hecho de que en la aplicación que hicieron los demócratas, sobre todo en su último pedido, el presidente Joe Biden, que las autoridades permitieron el ingreso de muchos nacionales extranjeros, sobre todo latinoamericanos, de toda parte del mundo, de manera, hubo como puertas abiertas. Por México entraban en cantidades inmensas que hubo que habilitarle los hoteles fronterizos de México y los estados fronterizos de México estaban llenos de ciudadanos suramericanos, ecuatorianos, hondureños, toda Suramérica y el Caribe, que pululaban por la frontera mexicana para entrar. Y hubo mucha lenidad, o sea, hubo mucha permisividad, y una permisividad que se entendía que era parte de una ejecución en la práctica de las leyes migratorias provisional, con libre albedrío. Yo no sé si por razones políticas lo estaban haciendo los demócratas. Bueno, los demócratas llegaron tan lejos que alojaban en hoteles a los inmigrantes. Perdón, es que el padrino de los demócratas es George Soros, el jefe de la Open Society, de las sociedades abiertas. Pero no solamente las sociedades abiertas, ese George Soros, la influencia que tiene es una influencia política tan fuerte que a través de ese magnate, George Soros, es que se han intentado hacer algunos lawfare, o sea, tumbar gobierno de manera institucional a través de los golpes blandos. Las marchas de colores. George Soros fue uno de los patrocinadores del concierto que se dio en la frontera entre Venezuela y Colombia, en el que participaron muchísimos artistas, que hay que decirlo, porque cometieron errores graves. En ese concierto estuvo Juan Luis Guerra. Entonces, porque se vuelven locos algunos artistas, ejecutando agendas como pertenecen a empresas artísticas, y George Soros maneja mucho empresas de arte y empresas de espectáculo y las grandes multinacionales del espectáculo y del entretenimiento, pero que está ligada a intereses políticos, usados para dar golpes blandos y para una serie de cosas que en la práctica, vinculado incluso a la USAID en términos de propaganda, para tumbar gobierno en muchísimos países. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se le daban hasta hoteles a esos inmigrantes, y habían quejas de los nacionales norteamericanos de que se estaba invirtiendo dinero del presupuesto norteamericano para llenar de personas ilegales en violación a las leyes migratorias de los Estados Unidos. Pero no, yo quiero tocar la arista, no por el hecho de los asuntos internos de los Estados Unidos, que es un tema distinto y profundo. A mí me preocupa el tema de los latinoamericanos. ¿Por qué? Tú hablabas de los haitianos. Los haitianos intentan irse como pueden, porque los haitianos están viviendo un estado de miseria total, en un estado de inseguridad de los peores del mundo, y en un estado fallido, porque Haití es un estado fallido, que ha sido abandonado a su suerte por la comunidad internacional, y hay que decirlo así, porque ahí no hay riqueza que expoliar grande. No se puede meter $1 y sacar 10, porque el mundo es un negocio ya hace tiempo. Entonces, pero yo quiero hablar de los demás latinoamericanos, los caribeños, de los sudamericanos, que entraron por México y se les permitió entrar, y hasta se le dio un estatus que después fueron reduciendo de que se le iba a dar 2 años.
Y yo he tenido discusiones con personas que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, muy americanizadas, que hacen una interpretación cerrada, como culpando a los latinoamericanos de no haber hecho papeles en ese tiempo y que por eso lo van a deportar. No, porque en ese tiempo nadie hace papeles. En 2 años nadie hace papeles en Estados Unidos. A veces ni interés, ni la persona que entra legalmente. Imagínate que entró ilegalmente por México, que le da trabajo conseguir empleo, ocuparse y conseguir un empleo digno de recursos para hacer todo el papeleo que haya que hacer para regularizar su estatus. Entonces esas personas van a ser deportadas. Hilario, tú debes conocer, porque todo el mundo tiene una persona que ha hecho eso. Eso es como el ombligo, que todo el mundo tiene uno. Personas que vendieron su taxi, aquí taxiaban, hacían Uber, para irse por México, le llamaban la vuelta. Personas que vendieron casas, personas que vendieron negocios. Es más, personas que aquí estaban bien. Yo conozco personas que ganaban hasta 80,000 pesos. Pero el sueño americano, ¿entiendes? Venden todo, venden su negocio y cogieron préstamos a banco. Y esas personas van a venir con una mano adelante y otra atrás. Porque en 2 años no pudieron hacer, ni siquiera ahorrar. E incluso a los que han agarrado para deportarlo y tienen dinero guardado en un colchón, porque no pueden abrir una cuenta de banco, no están legalizados allí, ¿entiendes? Entonces lo tienen escondido el dinero. Hay personas que han perdido su dinero porque lo han agarrado en la calle, lo deportan y simplemente no pueden ni ir a recoger sus cosas. Muy lamentable eso. Muy lamentable. Entonces, ese tipo de política, porque hay que ver los principios que tienen que ver con razones fundamentales de humanidad. Ese tipo de política, y lo digo política con toda la propiedad, que hacen algunos gobiernos, se entendía que se hacían nada más en República Bananera, porque aquí no se le da seguimiento de Estado de las cosas. Cuando cambian los gobiernos, cambian las cosas. Pero Estados Unidos, una nación, una mega nación, no acostumbraba el establishment de los Estados Unidos a cambiar reglas por razones antojadizas de política interna y de política partidista. Y le crean un daño a los países, a los que entienden que esos países dan esa lenidad para que tú puedas entrar y legalizar tu estatus, y que eso va a durar mucho. Esa persona viene para acá y ya el daño está creado incluso a la economía. Cuando esos dominicanos vengan deportados en masa, aquí va a haber que buscarle espacio para que no aumente la delincuencia. Pero Jiménez, eso es para ponerte un ejemplo. En ese mismo ejemplo yo te voy a preguntar. ¿Un ilegal puede sacar cuentas bancarias de ahorro en los Estados Unidos? Tú dices que tienen sus cuentas allá. No, que tienen dinero guardado en el colchón o debajo de una cajita y a veces hasta lo pierden si lo agarran en la calle, sí, porque tú no puedes sacar una cuenta de ahorro en un país extranjero si tú no tienes una documentación, tú estás bajo un estatus legal. Los ilegales que están allí, ellos podrán entonces todo el dinero que tengan, como tú dices, bajo el colchón, mandarlo para acá, incrementarse la remesa, para que se lo guarden, por ejemplo. Hermano, mucha gente lo ha perdido. Lo que te estoy diciendo es que mucha gente no tiene seguridad si no lo escondió bien y tiene una persona de su confianza que le diga, mira, yo dejé tanto en tal sitio. Porque si tienen acceso a cuentas bancarias y ¿verdad? Pero tú te estás preocupando por el dinero. No, espérate, que te voy a extrapolar algo. Porque tú lo pusiste de ejemplo. Perfecto. Pierden su dinero allá. Sí, si muchos pierden su dinero allá. Y los que tienen su deuda, que cogen prestado, también. Pero una minoría que pudo ahorrar. Porque si tú te vas a los Estados Unidos y vendiste aquí propiedades, tú tienes que esperar que te den un trabajo allí para tú entonces pagar el hospedaje donde está. Si te acogió un primo, buscar donde mudarte, porque allí nadie te acoge por mucho tiempo, y porque hay estrecheces. Y todo es caro, piso caro, todo entonces, caro. Hay personas que después de 5 años en ese país es que empiezan a tener una holgura económica para poder
hacer planes, ¿tú entiendes? Sí. Pagar deudas que dejaron aquí. Pero además, el que se fue aquí, dejó su esposa aquí, dejó sus hijos, tiene que mandarle de lo poco que gana. Pero claro que sí. Entonces no se puede dedicar a ahorrar. Hay otro que ha mandado su dinero para ir haciendo su casa, como un ciudadano mexicano que estuve viendo en las redes, y cuando llegó a México creía que salió deportado. Ahora, creía que iba a encontrar casa, encontró el solar vacío. Bueno, yo quiero que tú pongas el punto sobre la I. ¿En qué? En que cuando un Estado, por más desarrollado que sea, toma medidas antojadizas, me da la ganancia y hasta irresponsable, Sí. causa un daño a un tercero, ¿tú entiendes? Entonces, Pero hubo un daño tienen sus- causado a esos dominicanos que buscando un futuro mejor, entraron allí y tú le cambias la medida. Mira, yo he apostado siempre a los gobiernos de Donald Trump. Yo tengo un movimiento que lo quiso sacar Karim el día pasado. Ese movimiento es mío, Dominicano con Donald Trump. Yo pertenecí al Comité Político Latinoamericano, fui vicepresidente internacional de Coppola USA, fundada en Nueva York, y encargado de medio ambiente de esa organización. Ese movimiento dominicano con Donald Trump siempre ha sido para apoyar a Donald Trump, a los republicanos. Ahora bien, siempre me ha gustado el tema de los republicanos que defienden su soberanía, defienden su estatus, porque nosotros nos vemos en ese espejo. Ahora, hay situaciones difíciles, que es el desconectar a un inmigrante ilegal de sus hijos que están ahí, o de sus bienes que están ahí, y ellos no tener la oportunidad, y muchas veces hasta su negocio, dejarlo perdido, luego de sacrificarse años, incluyendo dándole empleo a personas, a norteamericanos y todo, dejarlo perdido por una deportación. Están en el pleno derecho de Estados Unidos como República Dominicana de ejercer deportación contra todo ciudadano ilegal. Ahora, los procedimientos deben adecuarse a normas. Yo creo que así como había un proceso para los inmigrantes que se iban por la vuelta por México, le ponían un cintillo y una citación en corte para los fines de conocer, esto debe continuar y no hacer una deportación, para que sea una deportación programada. Prepárese, mire ve que usted va a resolver con su negocio, con su familia, con esto, pero viene una deportación en un mes, 2 meses, preséntese, nos lo llevamos con su cintillo puesto. Pero llevarse y desconectar a un padre, irse a la puerta de los colegios, a esperar a los padres allí y dejar a esos niños botados, o sea, eso es desgarrador, eso es fuerte. Eso yo, por más apoyo que yo le haya dado por siempre, o le dé a las iniciativas de Donald Trump, ese tipo de cosas son inhumanas y eso yo no lo apoyo. Igual que los ilegales haitianos, que son demasiado aquí, que se han desconectado de sus hijos. Bueno, vamos a hacer algo. El gobierno que ponga una medida para que todos los haitianos en determinada fecha se retiren, como hicieron muchos. Y digo, bueno, para que a mí me deporten, yo me llevo mis cosas y me llevo mi familia. Pero esa desconexión de su familia, de sus niños, e inclusive de dejar botado lo que tiene, eso eso es inhumano. Eso es inhumano totalmente. Sí, yo quiero hacer notar que en el caso de los haitianos, no es el caso de otros ciudadanos de otros países en relación a la regularización de estatus. Porque oye, ¿qué es lo que ocurre con los haitianos? Los haitianos tienen una falencia muy grande en términos de regularizar a sus ciudadanos cuando nacen. En el plan de regularización que se hizo en el gobierno pasado del expresidente Danilo Medina, la comunidad internacional, que tenía un plan y siempre lo ha tenido, de cierta fusión, ¿verdad?, de ambos países, presionó mucho porque fuese a millones de haitianos. Pero tú no puedes regularizar personas que no tienen acta de nacimiento. Porque en Estados Unidos, en Venezuela, en Francia, en cualquier país del mundo, cuando un ciudadano extranjero se va a regularizar, le dan una hoja donde están todos los requisitos. Mire, traiga su acta de nacimiento, ¿verdad?, que establece que tú naciste en algún parte del mundo y existe.
y te registraron en un país determinado, que es tu país, tú eres extranjero de tal lugar, y tiene un acta con un número, un registro. Si eres adulto, tiene una cédula de identidad, ¿entiendes? O sea, tú tienes un estatus de existencia. Pero el haitiano que querían regularizar aquí, y que aún muchos quisieran regularizar aquí, son personas que nacen en Haití, y en Haití no son registradas. Y son haitianos por consanguinidad. No son haitianos porque nacieron en Haití, Son- y ellos saben son que nacieron en haitianos, Haití. claro. Y ellos saben que son haitianos y se consideran haitianos. Sí, pero no tienen papel. Pero no tienen ninguna documentación ni siquiera de su país. Entonces, ¿cómo tú puedes establecer a quién tú estás regularizando? Tú le estás dando una partida de nacimiento a una persona adulta sin haber nacido en tu país. Hay gente que esté cogiendo dinero para eso, y eso es innegociable. Bueno, pero Gente que esté corriendo dinero. pero tú recuerdas- Hasta la USAID estuvo aquí documentando a haitianos, dándole documentos a haitianos y forzando para que aquí se nacionalicen. no, y había muchísimos periodistas presionando a los políticos de este país, a los congresistas, al gobierno pasado, llamándolos racistas, y hacían huelga y utilizaban nacionales haitianos aquí y tenían contra la pared a todo el mundo, y después uno se ha dado cuenta que esa gente estaba vinculada a programas de la USAID. No se puede dar papeles a nadie que no tenga documento. Vamos a una pausa, señores. Vamos a un compromiso comercial, el director que disponga de los anuncios que justifican la existencia de este programa que llega a todos ustedes todos los días. Secreto de Voz en Voz. Yo manejo la finca de la familia, arriendo finca y tengo la mía propia también. Con los créditos estamos muy bien. Actualmente la producción ha aumentado un 20% con relación a años anteriores, pero en el futuro vamos a seguir aumentando la producción porque estamos mejorando mata de 70, 80 y 100 años que estaban produciendo 35 libras por tarea. Por lo menos tenemos en la meta producir de 100 a 125 libras por tarea. Quiero explicarle a ustedes que nosotros los productores, supongo que en el país entero, pero estoy hablando en el caso de Gaparenal, hemos tenido todos los obstáculos para poder conseguir préstamos en el Banco Agrícola en administraciones anteriores. Ahora nos están prestando dinero desde el más pequeño al más grande productor. Yo puedo esperar que el mercado mejore y también exportarlo, porque antes por falta de recursos no podía exportarlo. Quiero darle las gracias de una manera especial al administrador del Banco Agrícola, don Fernando Durán, por ser el primer administrador que ha compartido con nosotros en el pleno campo con todos los productores de Gaparenal. Es la vez primera en 40 años que yo tengo trabajando en cacao. Y eso merece un aplauso al presidente y al administrador del Banco Agrícola, don Fernando Durán. La Cámara de Diputados aprobó el 34º Grupo de Resoluciones Internas para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas pendientes de conocimiento. Durante la sesión, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajan en varios proyectos cuyo estudio están avanzando para tratar de que sean aprobados en la presente legislatura. En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, Alfredo Pacheco, en su rol de secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, participó en la conferencia Función de Representación en la Democracia Moderna y su rol en una transición justa llevada a cabo en Panamá. Como parte de las acciones formativas que impulsa el Departamento de Recursos Humanos, se llevó a cabo el taller Trabajo en Equipo, impartido por José Luis García del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Y 40 comisiones se reunieron durante toda la semana, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos de nuevo en
Pues bien, amigos televidentes, aquí estamos de nuevo en estudio. Hilario, han subido los combustibles. Han subido los combustibles. Ustedes saben que inmediatamente comenzó el tema del Medio Oriente, los mercados internacionales de una vez se prepararon a cambiar los numeritos y lo que fue la amenaza del cierre del estrecho de Suez, pues puso en evidencia la posibilidad de llegar a unos incrementos. Tenemos también que, aunque se detuvo, ¿verdad? El asunto de, hay un compás de espera con relación a los ataques entre Israel e Irán, pues prácticamente eso hizo lesionar lo que es el mercado de los combustibles. Así es que en el caso del diésel, en los mercados internacionales, subió, pero en el caso del GLP tuvo una ligera baja. Sí, pero aquí, en el país subió todo. Pero aquí, en República Dominicana, a pesar de la ligera baja que tuvo el GLP y la subida que tuvo el diésel, que fue un 8% en los mercados internacionales, y el 60% de los combustibles se le compran a Estados Unidos, aquí repercute hoy, en el día de hoy, el Ministerio de Industria y Comercio. Pero en Estados Unidos no ha subido. Está anunciando un aumento en el precio del gasoil y también en el precio del GLP de casi 5 pesos el galón del GLP. Mira, Hilario, a mí me indigna realmente lo que está sucediendo con esas alzas, sobre todo bajo la dirección de Hito Bisonó en Industria y Comercio, porque ese señor se pasó más de 4 años atacando a los gobiernos que subían los combustibles y estableciendo bajo una fórmula que se popularizó y se hizo viral, la fórmula de Hito. Así mismo le puso la fórmula de Hito, como tú dirías que nos daban a nosotros en la escuela el teorema de Pascal, la fórmula el álgebra de Baldor. ¿Se entiende? La fórmula de Hito, yo creo que sí iba a ser internacional, de tan viral que se hizo. ¿De Hito o de Dito? De Hito Bisonó. Eso era como tú decir, el teorema de Pascal, y la fórmula de Newton o algo así. Esa era la fórmula de Hito. Él fue a la televisión y demostró que el gobierno anterior supuestamente era inhumano porque no bajaba los combustibles lo suficiente, que los combustibles podían venderse casi a la mitad de precio, y sin embargo lo que han hecho es subir después que él está en ese cargo. Entonces, pero no solamente eso, subir, sí, sino que aquí se están subiendo combustibles cada vez que se anuncia una posible colisión, sin que los mercados internacionales varíen el precio de los combustibles. Y cuando bajan allá, que han sucedido bajas, aquí no bajan. Aquí no bajan. Entonces están utilizando la recaudación del impuesto combustible y la variación de su precio como una medida fiscal, y eso es ilegal. Sí, Jiménez. Y eso hay que decir lo que es ilegal. En el caso, y que al gobierno no le luce. En el caso del gasoil, diríamos, siendo esta una semana donde se disparó los mercados internacionales, pero el gasoil debió ser subsidiado por el gobierno porque es el que mueve los productos agropecuarios. Es que no tiene que subsidiarlo, Hilario. Es que no ha variado los precios internacionales de manera significativa. E incluso esos combustibles, como el gasoil, debieron estar más bajos hace tiempo. Ellos, si hay alguna indexación hacia arriba, el gobierno puede asumirla, porque el gobierno no ha bajado los combustibles, no ha sincerizado el problema. Debió inyectarse un subsidio a esos precios, por lo menos por esta semana, hasta esperar el desarrollo de si iba a ser un aumento consecutivo para los fines de no haber aumentado los precios de los combustibles. Y si hay que echar para atrás la semana que viene, es oportuna, porque los precios de los combustibles se miden los miércoles, según el pasado gobierno. No sé si se sigue haciendo así. No es que no sabemos nada ahora. Nosotros tenemos que pensar, porque yo creo que ahí se entró con una fórmula equivocada y el presidente, ya después de darle un año al señor Hito Bisonó,
y demostrar que no tenía razón lo que tenía, entonces lo que debió fue mandarlo a otra dirección y sacarlo de Industria y Comercio. O sea, premiarlo, tú quieres decir, no, premiarlo. sacarlo o mandarlo para otro lado, porque a los guardias también se le da traslado y no se vota. Sí, pero los traslados son castigos que se dan, no premios. No, pero llegar con una fórmula equivocada, hacer campaña y llegar con una fórmula equivocada, eso es darle la oportunidad. Mira, demuéstrame lo que tú me estás diciendo. Tú no tienes razón. Bueno, pues tú no tienes razón, estás dirigiendo un ministerio tan importante. Nosotros tenemos una refinería de petróleo. Nosotros tenemos, se ha anunciado el descubrimiento de combustible en las costas, en el área de nosotros. Nosotros tenemos un canal de petróleo de Asua. No hable de nada de pero eso. Está bien. Todo despierta de eso, al favor. Espérate. El gobierno puede contratar técnicos mexicanos, brasileños o venezolanos. Vamos a pensar en los mexicanos y en los brasileños. Es que eso no se ha ideado, Hilario. Sí, no, eso no se ha ideado. Entonces, es que tú vas a poner a la gente a hacerse... Déjame poner y aterrizar el tema. Ajá. No me puedes boicotear. Tú me estás boicoteando. ¿Tú piensas que te estoy boicoteando? Sí, porque me no, yo lo que quiero es que tú no pongas a la gente... Yo he intentado exponerte y me he frenado yo mismo. Bueno, mira, está bien. Entonces, con este tema de los combustibles, esto es un problema histórico. Nosotros, los gobiernos, deben ponerse de acuerdo y buscar, contratar esos técnicos de perforación petrolera y en México, Brasil, y ellos hacer, diríamos, en una sociedad 50-50 con una empresa de inversión privada y el Estado el 50%, pues hacer esa contrata de esos técnicos e ingenieros que pueden hacer la explotación de estos hidrocarburos. Pero el gas natural que tenemos, petróleo tenemos. Entonces, terminando con lo de Ito hizo no. Una vez que se demostró que él no tenía razón en esa fórmula, el presidente Abinader debió destituirlo o sacarlo de ahí a donde él supiera emplear una fórmula que valiera la pena. Eso es todo. Así es que eso es lo que quería decirle. Pero va a repercutir el aumento del gasoil, del diésel, va a repercutir en los precios de las canastas básicas, en los productos agropecuarios, no hay circulante y prácticamente ahí ustedes pueden ver un cuadro comparativo desde el año, comienza el año 2000 al 2025, los diferentes gobiernos, cómo fluctúa. Esto es una infografía que yo saqué del ChatGPT hoy, donde fluctúa el color azul, es la tasa del dólar y la otra franja amarilla es sobre el precio del barril de petróleo. Entonces, la tasa del dólar y el precio del petróleo en República Dominicana es la variación que ha tenido. Entonces, nosotros tenemos que buscar la verdadera fórmula. Ahí ustedes pueden ver la subida que esa es la fórmula de Hilario, vamos a llamarla. Esa es del ChatGPT. Ese ChatGPT. Donde él dice, usted tiene el mejor asesor a su lado, en su teléfono. Usted a ChatGPT le dice, dame una infografía de cómo está el mercado de los combustibles, cómo se refleja en República Dominicana y le da todo. Esa infografía fue sacada hoy. Ahí está el porcentaje de combustible que es importado desde los diferentes países a República Dominicana, donde decíamos que el 60% viene de Estados Unidos y el 30% de otras regiones, el 10% de otro lado. Entonces, si Estados Unidos es productor y Trump mandó a que no suban el combustible, los precios de los combustibles, el barril de petróleo, sino que lo bajen, que mucho cuidado con subirlo, y nosotros estamos comprando diésel a Estados Unidos, no hay razón para nosotros aplicar esa fórmula obsoleta. Ahora, si vino ya de los mercados donde sufrieron del canal de Suez por ahí y fue afectado esos precios internacionales, no fue afectado tampoco. Entonces, si compramos allí, entonces nosotros tenemos la misma repercusión. Ahí le dejamos la bola en la cancha, esto va para la calle, esta información, y vamos a ver cómo salen los demás analistas a sacarle punta al lápiz. No, cuando tú me decías que te estaba boicoteando, tranquilo. Yo no quería no te quería que te metiera en el tema adelante. Que ellos cada vez que van a subir los combustibles hablan de que para entretener a la gente tiran una cortina de humo hablando de que en este país hay petróleo, que en este país hay gas. No, porque eso es de mi Pero que yo te estoy diciendo lo que hace el gobierno. Opinión. No, lo que hacen los gobiernos, porque tú haces la opinión sanamente. Sí. Pero los gobiernos
regularmente hacen eso para entretener a la población. No. Sabiendo que en este país, sabiendo que la cantidad de petróleo que puede haber en el país está a una profundidad tan fuerte para sacarlo, y además el tipo de calidad que no hace todavía rentable, habiendo un mercado internacional que produce más barato y con técnicas más baratas, no hace rentable el que podamos producirlo. Es como que tú te sea más barato comprar una comida hecha en un lugar que hacerla en tu casa. ¿Tú entiendes? Eso es para ponerle un ejemplo a la ama de casa que nos escucha. A nosotros históricamente nos han dicho que Colón se llevó todo el oro de aquí y todavía la Barry está sacando oro, está sacando de todo y está pagándolo a precios coloniales. Entonces, pero el tema del petróleo no tiene autoridad. el gobierno para venirle a hablar a uno de fórmulas. No, en eso nos pusimos de acuerdo. Que hay que quitar a Hito con esa fórmula. Que falló, hay que quitarlo. Porque Ahora, el presidente Abinader tiene que oxigenar su gobierno y esa es una área que debe tomar en cuenta. El extinto presidente Antonio Guzmán Fernández, ¿verdad? Hizo un estudio en el país donde además una universidad, no recuerdo qué prestigiosa universidad de Estados Unidos, determinó la cantidad de millones de barriles de petróleo que hay en el Canal de la Mona, en la falla creo que de los Muertos, entre territorio dominicano y en Puerto Rico también lo hay, millones de barriles de petróleo y millones de barriles de toneladas métricas de gas natural que hay en esa falla y en el Canal de la Mona, propiedad también de República Dominicana. Entonces, ahí ese estudio, no sé, se mandó a callar, no sé qué fue lo que pasó, pero eso tuvo que opacarse. Entonces, el nosotros ponerle paño negro a las posibilidades de nosotros poder explotar ese petróleo en conjunto con Estados Unidos o con quien sea, en sociedad con Brasil o México, el de nosotros ponerle paños oscuros, yo creo que eso hay que quitarlo, esos obstáculos hay que quitarlo y vamos a tirar para adelante. Vamos a hacer los estudios del lugar y vamos a hablar diplomáticamente y conseguir esos técnicos para que República Dominicana y México, o con Brasil o con Estados Unidos, se exploten la cantidad suficiente que hay de petróleo y de gas natural en nuestra área del Caribe, así como descubrieron en Venezuela el mayor bolsón de petróleo que existe en el mundo, está en Venezuela descubierto. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos quiere hacer un diálogo amigable con Venezuela, pero que Venezuela tiene comprometida la soberanía nacional, sus bienes, con China y Rusia, por intercambio de armas y un sinnúmero de asuntos. No, eso es propaganda. Venezuela le vendió Chávez, que intentó democratizar la riqueza petrolera de Venezuela, agarró un tablero con Fidel Castro y se sentaron y distribuyeron a quienes le iban a vender petróleo, sí, a todo el mundo. Venezuela lo que ha tenido un bloqueo. En ese tablero, Venezuela le vendió 12 pozos petroleros a China por $400.000 millones. Y esos $400.000 millones le prestó, que estaban siendo atacados casi para tumbarlo, a Kirchner, a la administración del presidente Kirchner, el esposo de Cristina Fernández, que después fue presidente ella, después que él murió, sí, para pagarle una deuda externa que le estaba exigiendo para contrañirlo y hacerle abortar su gobierno, el Fondo Monetario Internacional a Kirchner. Entonces, nuestro director ya no está presionando. Nada más le falta a nuestro director mandarnos una orden de incautación. República Dominicana está refinando con lo que te quiero decir es que Venezuela democratizó refinando el petróleo. ¿Por qué no también asociarse con México, Estados Unidos o Brasil, o hacer un pool de países para explotar ese gas natural y ese petróleo que está en el Canal de la Mona? Bueno, prepárale un plan al presidente. Buenas noches y bendiciones. Hasta ahora. Mañana estaremos con ustedes en otro programa. El lunes. Bueno, mañana a las 11 en la mañana también. Tú vienes, Esteban, Hilario. Sale grabado el programa. Sale grabado. Entonces, sí, el lunes
con la doctora Milletti, nuestro amigo Felidonio Rodríguez, quienes les hablamos hoy, que estamos a su servicio, y gracias por dispensarnos una vez más la gentileza de su atención. Siga con nosotros en otro programa más, Secreto de Voz en Voz. Y feliz fin de semana. Buenas noches. Dios, porque Dios